Radio SME presenta. Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras militantes. Comenzamos. Desde la masiva ocupación de la Plaza Tahrir en el invierno de 2010, investigadores y activistas se han interesado cada vez más por la forma y los efectos de las asambleas y reuniones públicas. Se trata de un asunto antiguo y que se repite a lo largo de la historia. Multitud de personas se concentran inesperadamente en un lugar público y tales congregaciones masivas dan a veces pábulo a la esperanza, pero también al miedo. Pues si bien es verdad que tenemos buenos motivos para temer los riesgos inherentes a la multitud en acción, no es menos cierto que tenemos también buenas razones para valorar el potencial político de estas impredecibles reuniones. En cierto modo, los técnicos y teóricos de la democracia siempre han temido a la multitud, aunque al mismo tiempo destaquen la importancia de la voluntad popular, que ha de expresarse siempre, incluso en sus formas más rebeldes. Son muchos los libros sobre la materia y en ellos se suele recurrir a pensadores tan distintos como Edmund Burke y Alexis de Tocqueville, que se plantean explícitamente si las estructuras estatales de un sistema democrático podrían mantenerse cuando la soberanía popular se expresa sin freno alguno, o si el gobierno del pueblo puede llegar a degenerar en la tiranía de la mayoría. En este volumen no vamos a analizar ni valorar estos importantes debates de las teorías de la democracia. Tan solo queremos plantear que las discusiones acerca de las manifestaciones populares tienden a estar dominadas por el temor al caos o por una esperanza absoluta en el futuro, aunque el miedo y la esperanza mantenga a veces relaciones bastante complejas. Si señalo estas tensiones recurrentes en toda teoría de la democracia, es para subrayar desde el comienzo que hay una cierta disyuntiva entre la forma política de la democracia y el principio de la soberanía popular, ya que no son lo mismo. De hecho, es importante mantenerlos separados cuando tratemos de entender cómo las expresiones de la voluntad popular pueden poner en cuestión una forma política determinada, en concreto la que se presenta como democrática, aunque sus críticos la pongan en duda. El principio de la soberanía popular es sencillo y bien conocido, pero los presupuestos sobre los que se basa siguen siendo problemáticos. Con todo, siempre podríamos dejar de buscar la forma correcta de la democracia y aceptar sin más cuestionamientos su polisemia intrínseca. Pues bien, si aceptamos que son democracias todos aquellos sistemas políticos que se presentan bajo tal forma o que normalmente son considerados como tales, entonces es que hemos adoptado un enfoque nominalista sobre la cuestión. Ahora bien, cuando los sistemas considerados democráticos entran en crisis porque un colectivo reunido u organizado para la acción se arroga la voluntad popular, la voluntad de representar al pueblo, además de la posibilidad de desarrollar una democracia más auténtica, más sustantiva, entonces se entabla una batalla acerca del significado de la democracia. Y esta enconada lucha no siempre adopta la forma de una deliberación. Aunque no vamos a entrar a dirimir qué tipo de reuniones o asambleas populares son verdaderamente democráticas y cuáles no lo son, resulta evidente que lo que está en juego en esta batalla es el propio término de democracia. El nombre que le damos a estas luchas reviste una importancia extraordinaria, ya que habrá ocasiones en que un determinado movimiento político se lo tildará de antidemocrático, de terrorista incluso, y habrá otros casos, otros contextos seguramente, en que a este mismo movimiento se lo verá como una tentativa por parte del pueblo en aras de una democracia más incluyente y más sustantiva. A esta cuestión se le puede dar la vuelta fácilmente, pues resulta que cuando las alianzas estratégicas exigen considerar terrorista a un grupo en una situación concreta y aliado democrático en otra distinta, el propio término de democracia pasa a formar parte del discurso estratégico. Por tanto, en el debate sobre la cuestión tenemos, por un lado, a los nominalistas, aquellos que defienden que es democracia toda forma de gobierno que asuma tal denominación, y por otro, a los estrategas del discurso,
esto es, los que se apoyan en las formas del discurso público, el marketing y la propaganda para decidir qué estados y qué movimientos populares se van a llamar democráticos y cuáles no. Muy buenas tardes, esto es Letras Militantes. El día de hoy hemos optado por abordar de inicio este texto de una filósofa muy importante norteamericana, Judith Butler, a quien ya hemos tenido ocasión de leer en otros programas de Letras Militantes, particularmente sus aportes sobre el tema de la pandemia y la nueva forma de relacionarnos los seres humanos. Ella es experta en temas de cuestiones de género y este texto en particular se titula Cuerpos aliados y lucha política hacia una teoría performativa de la asamblea. Y es interesante cómo hace referencia a partir de todo este fenómeno muy espontáneo, entre comillas, que se dio a principios del siglo XX, particularmente en el Medio Oriente, en Egipto, en varios países musulmanes, en varios países asiáticos, en donde hubo levantamientos sociales, al principio no violentos, pero que se iban generando y se iban desarrollando a través de asambleas. Incluso lo que ocurrió en Nueva York con el Ocupa Wall Street, en donde la gente que se vio afectada por la crisis económica que venía desde el 2008, asumió el poder organizarse en una asamblea para tomar decisiones, realizar o diseñar una plataforma política y un plan de acción para hacer un contraataque a estos últimos estertores del neoliberalismo más salvaje, que ha sido pues duramente criticado, que ha entrado como en un periodo de recesión, pero nuevamente ha repuntado con políticas cada vez más agresivas hacia la población. Pero bueno, a lo que se enfoca Judith Butler es básicamente a estas formas de organización que convierten al término democracia en un término sumamente problemático. ¿Por qué se considera problemático el término de democracia? Porque, bueno, dependiendo del tipo de organización y quién la esté observando, es como si la forma de organizarse y la forma de tomar decisiones quede sujeta a ser denominada o no democrática, ¿no? Como lo menciona en su introducción Judith Butler, va a depender del discurso estratégico, de quien se asuma como democrático y reconozca en otras organizaciones un tinte democrático o una vía que apunta hacia la democracia, aunque no se esté plenamente convencido de ello, o sus tácticas, su metodología, sus formas de relacionarse entre los propios miembros de la organización no necesariamente sean democráticas. Y la otra que dice, bueno, pues finalmente quien se autodenomina o a quien se le denomina democrática, por el puro nombre, por la pura función nominalista, pues ya es democrática. Es un tema sumamente complejo porque obedece a una discusión que ya más o menos habíamos abordado en otro programa de Letras Militantes sobre la democracia como un fin o como un medio, como una herramienta. Y nuevamente pues podemos decir que la democracia, en el caso específico de nuestra experiencia como sindicato, es una herramienta para llegar a un fin que determina ese propio grupo de personas que se reúnen para discutir y para decidir, que nosotros lo hacemos a través de una asamblea. Y la asamblea es el órgano que nos ha servido históricamente para determinar esa ruta, para determinar esos fines y cómo alcanzarlos. Para nosotros no es una novedad, para nosotros no es una cuestión espontánea ni una cuestión nueva el hecho de poder organizarnos en una asamblea. La creación del propio sindicato fue resultado de una asamblea, aún antes de la creación de sus propios estatutos. La decisión de irse a huelgas, la decisión de apoyar desde la expropiación petrolera hasta la nacionalización de la industria eléctrica, todo esto se ha decidido a partir de asambleas. La entrada a constituir la CTM en su momento en los años 30 y la salida del sindicato de esa organización fueron decisiones de asamblea. Y de esa manera, haciendo el salto histórico hasta el 2009, la decisión de no acatar el mandato del Estado, en ese entonces usurpado por Felipe Calderón, y de irnos a liquidar, bueno, fue una decisión que tomó la Asamblea General de nuestra organización.
Entonces, no se trata de un evento impredecible o un evento voluntarista o un evento espontáneo como el tipo de asambleas públicas, ciudadanas, del pueblo que menciona Judith Butler en su texto, sino que en el caso ya del Sindicato Mexicano de Electricistas, la asamblea pues es realmente una institución que tiene sus reglas bien definidas, una institución que si bien es el órgano máximo de decisión de nuestra organización, no todo queda restringido a la realización de una asamblea, es decir, no todas las actividades tienen que pasar por el filtro de una asamblea para tomar la decisión, sino que a partir de una decisión general o específica también, quien se encarga de ejecutarla y de llevarla a cabo, la decisión que se tome, pues son los órganos de dirección que tiene nuestra organización, desde el Comité Central, sus comisiones autónomas, hasta la Comisión de Trabajo, los subcomités divisionales, que son entes operativos de las decisiones de las asambleas y de los objetivos de nuestra organización a través de los estatutos. Entonces, esta idea de la asamblea como un órgano máximo de decisión simplemente está planteado en nuestro propio estatuto. Desde el capítulo 3 de la división y denominación de las asambleas y sus facultades y competencias. Me voy a permitir leer el artículo 11, que dice asambleas generales y locales. Las asambleas podrán ser generales o locales. 1. Generales. Asamblea general será aquella a la que asistan personalmente o estén representados cuando menos la mitad más uno de los miembros activos que integren al sindicato. La Asamblea General es soberana en sus decisiones, sin más limitación, y esto es importante resaltarlo, sin más limitación que su propia voluntad expresada en estos estatutos, los cuales podrán modificar en cualquier tiempo, total o parcialmente, ateniéndose a lo que ellos mismos previenen. Es de su competencia conocer y resolver aquellos asuntos a que se refiere el artículo 6 que afecten en modo importante a la agrupación en general. Entonces, se le da a nuestra Asamblea General la facultad de tomar las decisiones más importantes siempre que sea en el marco de los estatutos, pero aún en el marco de nuestros estatutos es importante señalar varias cosas que vamos a ver también dentro del propio estatuto. En el capítulo 4, en donde se habla de los requisitos necesarios para que las asambleas tengan carácter legal y sus acuerdos validez, el artículo 15, que nuevamente nos habla de las asambleas generales, en su fracción segunda nos habla de un quórum. Por eso cuando hablamos del 50% más uno, bueno, aquí se especifica primero que para tomar esas decisiones tiene que haber un quórum. Y la fracción segunda del artículo 15 nos dice que cuando menos la mitad más uno de los miembros activos, y nuevamente aquí se subraya miembros activos, ahora regreso al tema, que integren el sindicato, asista personalmente o se haga representar, bien sea por el respectivo miembro de la Comisión de Trabajo o bien por representantes especiales debidamente acreditados, que estén representadas cuando menos la mitad más una de las divisiones foráneas, que asistan personalmente cuando menos 15 representantes generales del sindicato, incluyendo al secretario general, a 2 miembros de la Comisión Autónoma de Justicia y 1 de la de Hacienda, o a sus respectivos sustitutos, y que en caso de no ser uniforme la opinión en cualquiera de las divisiones o secciones foráneas, estén representados cuando menos por un miembro representante del grupo mayoritario y otro del grupo minoritario. Aquí es muy específico cómo es esa representación que puede formar el quórum de una asamblea general. Para eso existe la Comisión de Trabajo como representante directo de los trabajadores, la dirección del sindicato y los subcomités de las divisiones foráneas. Todos aquellos miembros activos, nuevamente se subraya el término de miembros activos, que no asistan personalmente ni hubieran acreditado representante especial, se tendrán por representados por el miembro de la Comisión de Trabajo, representante del grupo a que pertenecieren. Lo anterior vale igualmente para el caso de los respectivos representantes especiales que no asistieran a la asamblea.
¿Por qué se hace tanto énfasis en el término de miembros activos? De acuerdo a la redacción anterior de nuestro estatuto, existía la caracterización de miembros en receso. Y este fue un término que en su momento todo este grupo de liquidados que en su momento renunciaron a la defensa del sindicato, se desistieron de la demanda colectiva en la que el sindicato los defendía a ellos en su calidad de miembros activos. Bueno, ellos renunciaron a esa defensa, renunciaron a esa demanda, se desistieron de esa demanda y optaron por irse por su lado. Algunos demandaron de manera individual, otros en pequeños grupos, pero sin la representación del sindicato. Es decir, que no era la misma calidad de miembros del sindicato que teníamos quienes nos mantuvimos en la demanda como trabajadores, miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas. Entonces teníamos subyúdice por todo el tiempo que duró el conflicto legal, teníamos reconocida esa característica como miembros activos del sindicato. Y como miembros activos del sindicato es entonces que podemos formar parte y tomar las decisiones en estas asambleas. No así quienes renunciaron a esa calidad de miembros activos, ya sea como miembros en receso, como renunciados voluntarios o como se les quiera llamar, pero que finalmente no estaban en la posición subyúdice que teníamos los 16.599 trabajadores en resistencia y los jubilados que siguieron haciendo vida sindical, que aportaron su cuota sindical y que participaron activamente en las actividades de la resistencia. Entonces es muy importante tener muy claro esta situación porque como miembros activos somos los que tenemos el derecho a tomar las decisiones en nuestro sindicato. Ahora vamos a la fracción quinta. Nos habla de acuerdos mayoritarios y no contradictorios. Y dice así, que los acuerdos, salvo aquellos casos en que estos estatutos estipulan una mayoría más grande, se tomen por mayoría absoluta más del 50% de los votos de los miembros activos que integren el sindicato, computándose la votación de acuerdo con lo que establece la fracción tercera de este artículo y que dichos acuerdos no contradigan en forma alguna a estos estatutos. Es decir, estos acuerdos tendrán que tomarse con el 50% más uno, pero tendrán que ser en el orden de no contradecir a nuestro estatuto. Vámonos a una pausa y regresando de la pausa vamos a retomar este tema de los acuerdos que no sean contradictorios al estatuto y en qué consiste el orden o la disciplina que nosotros tenemos en nuestras asambleas generales. En un momento regresamos. Estás escuchando Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Ya estamos de regreso en Letras Militantes después de esta pausa para retomar el tema de nuestras asambleas, la toma de decisiones democrática que se hace y que se ha hecho históricamente por más de 100 años en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Decíamos antes de irnos a la pausa que los acuerdos que toma nuestra asamblea se toman con el 50% más uno de los miembros activos y que, de acuerdo a lo que establece el artículo 11 en su fracción primera sobre asambleas generales,
dice que la Asamblea General es soberana, y hay que recalcarlo, es soberana en sus decisiones sin más limitación que su propia voluntad expresada en estos estatutos, ¿no? Esa es la máxima limitante que tiene nuestra Asamblea General. Claro, más allá de las leyes, la Constitución y todas las demás leyes que rigen a nuestro país. En términos de la organización interna y las decisiones de nuestra organización para alcanzar sus objetivos, el limitante es nuestro propio estatuto. Por eso aquí en el artículo 15, cuando habla nuevamente sobre asambleas generales, su fracción quinta, que habla de acuerdos mayoritarios y no contradictorios, menciona que dichos acuerdos no contradigan en forma alguna a estos estatutos. ¿Por qué es importante señalar esto? En primer lugar, porque hay que recordar, y como lo dije antes de irnos al corte, las grandes decisiones que ha tomado nuestra organización a lo largo de su historia han sido por acuerdos de asamblea. El caso de la resistencia electricista del 2009 a la fecha, todas las decisiones en nuestra ruta de lucha, en nuestra ruta de resistencia, han sido tomadas por el máximo órgano de nuestra organización, que es la Asamblea General, y que, pues lógicamente, como lo han señalado muchos compañeros, incluso desde el término establecido en el artículo 135 de la disolución forzada, es nuestra obligación evitar a toda costa esa disolución forzada. Entonces ese mandato es retomado por nuestra Asamblea, y nos enfrentamos de repente a una serie de conflictos, de situaciones en estos más de 10 años de resistencia, en estos 11 años de resistencia, en donde las cuestiones que no estaban estipuladas en nuestro estatuto, nosotros tuvimos que irlas afrontando a través de nuestro órgano máximo, que fue la Asamblea General. E incluso para la propia sobrevivencia de nuestro sindicato, se tomaron decisiones de modificar nuestro estatuto, que de manera soberana lo podemos hacer mediante una asamblea de ese tipo, una asamblea legislativa de estatutos, y así se ha venido haciendo. Hay una crítica que viene de fuera, en donde se habla de que todos estos cambios que se han hecho al estatuto, o todas las decisiones que se han tomado en estos 11 años de resistencia, han sido de manera unilateral tomadas por el secretario general. Y esto ha servido para que una parte de la disidencia desestime, denoste, minimice, desprecie los acuerdos que hemos tomado durante estos 11 años. Curiosamente, varios de estos acuerdos contra los que se han manifestado abiertamente, lo cual es una violación al estatuto, después quieren ellos refrendarlo como también para ellos, ¿no? Esta idea de que para todos tienen que ser los dividendos de Generadora Fénix, que todos tienen derecho, incluso los liquidados, a formar parte de la cooperativa, y que ha rescatado esta planilla disidente, la planilla 2, que pues ha tomado el discurso de los liquidados y sin darle seguimiento a lo que plantea nuestro estatuto, sino por su propia interpretación de los hechos. Ellos dicen que todos tenemos derecho a todo, cuando no es así. Cuando hemos visto en otros programas sobre el cuerpo de nuestro estatuto y sobre las modificaciones que ha habido a lo largo de la historia, vemos que estas decisiones tenemos que tomarlas a través de la Asamblea General, y que de manera democrática se han venido haciendo. Ahora, ¿por qué hablamos de que nuestras asambleas son democráticas, o nuestra toma de decisiones no adolece de algún problema de democracia o de toma de decisión democrática? Lo decimos porque, a diferencia de muchas otras asambleas, y retomando lo que decíamos en un principio del texto de Judith Butler, hay asambleas que se van formando sobre la marcha. Nuestro sindicato tiene más de 100 años de regirse por los acuerdos de asamblea, e incluso ha generado un reglamento de asambleas para que se puedan llevar de manera concreta, de manera coherente, y que se le dé un seguimiento, ¿no? Es muy importante que retomemos algunos de estos términos del reglamento de asambleas, que muchos de nosotros conocemos por experiencia, llamémosla empírica, porque la hemos vivido a través de la participación en innumerables asambleas, incluso antes del decreto de extinción. Pero hay algunos términos que a veces hay alguna confusión,
hay alguna pues desconocimiento incluso de qué implican algunos términos que se utilizan en nuestras asambleas para mantener el orden. Porque precisamente la gran diferencia entre estas asambleas masivas de movimientos sociales y nuestras asambleas es la estructuración, que nosotros ya tenemos una estructuración mucho más definida. Por ejemplo, nuestro reglamento, que está dividido en varios artículos, el artículo 8 nos habla de la libertad de voz. En él dice: antes de votar sobre cualquier asunto, el presidente de debates deberá conceder la palabra a los miembros asistentes que lo soliciten, en los términos del presente reglamento. Suena como algo muy sencillo, sin embargo, desde la experiencia que hemos tenido, porque se maneja de manera análoga este reglamento para nuestras asambleas, que en este caso se está enunciado aquí como división del Distrito Federal, pero que es análogo para todas las asambleas que tenemos en nuestro sindicato. Hemos visto que a veces se comete el error, ya sea del presidente de los debates, de mandar un tema a votación sin que se abra la discusión, o por el contrario, de que se haga la discusión, se lleve a la votación y después haya compañeras o compañeros que quieran hacer uso de la palabra sobre ese tema. Cuando, bueno, pues ya si se llevó a la votación es porque ya fue suficientemente discutido. Entonces, estos dos ejemplos nos hablan de cómo debe tenerse mucho cuidado por parte del presidente de los debates, pero también por parte de los asambleístas, de que se cumplan estos aspectos. El artículo 9 nos habla de límites en el uso de la palabra, algo que afortunadamente no hemos padecido. Ahorita lo vamos a ver, no lo hemos padecido en las asambleas más recientes, pero que todos recordamos algún momento, nos acordamos de alguien que al hacer uso de la palabra lo quiso hacer un X número de veces, ¿no? Dice el artículo 9, límites en el uso de la palabra. Ningún miembro podrá hacer uso de la palabra más de 3 veces para un mismo asunto, ni más de 5 minutos a la vez, salvo que la asamblea expresamente lo acuerde de otro modo. Entonces aquí está uno de los temas fundamentales. En un tema podremos tener hasta 3 veces la posibilidad de hacer uso de la palabra, si nos lo permite la propia asamblea, porque vamos a ver también que otros casos. Y aquí está establecido el límite de los 5 minutos, que es cuando el presidente de los debates interrumpe al orador para hacerle saber que se ha terminado su tiempo y pone a consideración de la asamblea que continúe en el uso de la palabra. En este mismo artículo, que habla de esos límites de 5 minutos, nos habla de una excepción muy importante. Se exceptúa el caso de miembros del Comité Central o miembros comisionados que deban rendir informes a la asamblea. También se exceptúa el caso de los acusados y sus defensores, quienes cuando se discuta el dictamen que a ellos se refiera, podrán hacer uso de la palabra las veces que estimen necesario, sin que sea aplicable, en estos casos, la limitación del tiempo. Creo que es muy claro en ese sentido. Cuando se trata del Comité Central o de las comisiones que estén dando un informe, no hay límite en el número de veces para hacer uso de la palabra, ni en el tiempo para hacerlo, y lo mismo para el caso de una asamblea judicial en donde se esté discutiendo el dictamen sobre alguien que ha sido acusado y que el uso de la palabra lo hagan los acusados y sus defensores. Artículo 10. Preferencia a los que no hubieren hablado. Cuando un miembro hubiere ya hecho uso de la palabra y solicitare nuevamente hacerlo para tratar el mismo asunto, el presidente concederá la palabra a otros compañeros que la solicitaren y que no hubieren hablado de ese asunto, aun cuando no les correspondiere el turno. Entonces aquí vemos también ese caso que no se ha suscitado, por lo menos últimamente, en donde alguien quiera hacer uso de esas 3 veces, pero que lo haga por encima de alguien que no lo haya hecho, ¿no? Creo que con ese no hay tanto problema. El artículo 11 nos dice dirección de los debates. El presidente de debates deberá tomar la palabra cuantas veces lo crea oportuno con el objeto de dirigir los debates, es decir, tiene esa facultad el presidente de los debates. Si él piensa que la discusión se está llevando por otro lado, que no se está discutiendo el punto, etcétera, él es quien tiene la facultad de hacer estas observaciones y de tomar la palabra cuantas veces sea necesario. En caso de que desee hablar como miembro activo y no como presidente de la asamblea, deberá tomar el turno que le corresponda, cosa que pues vemos que se ha hecho en algunas ocasiones.
Cuando juzgue conveniente, el presidente de los debates deberá preguntar a la Asamblea, en cada caso particular, si se sigue el sistema de registrar oradores en pro y oradores en contra del tema que se esté discutiendo, y en caso de que la Asamblea acuerde en sentido afirmativo, se procederá a hacer el registro, el cual, una vez terminado, se informará a la Asamblea de todos los compañeros que se hayan inscrito. Cuando el último orador haya terminado de hacer su exposición, se considerará terminada la discusión y se procederá a llevar a cabo la votación. Pero esto, como aquí se observa en este artículo 11, es cuando tengas oradores a favor y en contra. Cuando todos los oradores están a favor, bueno, opera otro tipo de decisiones que vamos a ver un poquito más adelante. Artículo 12. Llamadas de atención. El presidente deberá llamar la atención a los oradores que se salgan del punto de debate o que se expresen en forma que juzgue nociva a la buena marcha de las discusiones. Esto es cuando alguien interpela a la asamblea, responde a provocaciones, contesta de mal modo o insulta. Entonces, en ese momento, el presidente de los debates puede hacer la llamada de atención, o cuando se esté utilizando la intervención para desviarse hacia otro tema. Pero no podrá impedirles continuar haciendo el uso de la palabra dentro del tiempo que les corresponda. Es decir, aunque hayan cometido esas cuestiones de dirigirse de manera no correcta hacia la asamblea o de desviarse, finalmente se les dice que retomen el punto hasta que se agoten los 5 minutos a los que tienen derecho. El presidente también llamará la atención a los presentes que lean periódicos, platiquen, etc., con objeto de que atiendan debidamente a los trabajos que se llevan a cabo en la asamblea. Y esto lo hemos visto ya no de manera reciente, pero sí recordamos asambleas en donde fue necesario que el presidente de los debates llamara la atención a la asamblea porque se hace mucho ruido, hay mucha plática, no se le presta atención al orador en turno. Estos artículos que siguen son muy importantes porque son los que a veces se han prestado a confusiones por parte de los propios compañeros que hacen uso de la palabra. Artículo 13. Mociones de orden y suspensiva. Se entiende por moción de orden aquella que tienda a hacer ver a la asamblea que se está violando el estatuto o este reglamento. Su resolución tiene prioridad sobre la del asunto que se esté tratando, cualquiera que sea dicho asunto. Es decir, cuando solemos hacer esta seña, a lo que nos referimos es una moción. Y esta moción es porque se está rompiendo ya sea el orden de la propia asamblea, el orden del reglamento, y a quien se tiene que llamar con esta moción al orden es ya sea a la asamblea o al presidente de los debates o incluso a quien está como orador. Y no puede esperar, no se puede decir, a ver, espérate, no lo vamos a atender ahorita. En el momento en que se hace una moción como tal, tiene que ser atendida de manera inmediata y se puede suspender la discusión hasta que se haga la moción. Moción suspensiva será aquella que tienda a suspender la asamblea durante un periodo corto de tiempo para introducir dentro de ella el orden necesario para la buena marcha de los debates. Esto ocurre sobre todo cuando algún tema genera una discusión que se pierde el orden, que haya enfrentamiento entre el orador y la asamblea, que haya otros oradores que se quieran a subir, en fin. Y la moción suspensiva es por un tiempo determinado para recuperar el orden. Artículo 14. Aclaración. Se entiende por aclaración aquella que tiende a hacer conocer al orador hechos que, juzgando por sus palabras, ignora. Es decir, se le llama la atención al que está en el uso de la palabra, se le pide que deje hacer una aclaración porque lo que está diciendo ya sea es información inadecuada, le falta información al respecto, no es información completa, y entonces lo que hace quien solicita la aclaración es justamente extender sobre ese tema la información que no está dando quien está haciendo uso de la palabra. Ahora, no es así nada más porque sí. Solo el orador podrá permitir que se le interrumpa en el uso de la palabra con aclaraciones, pero el presidente de debates las permitirá una vez que haya terminado el orador. El tiempo máximo para aclaraciones será de 2 minutos, es decir, la aclaración no debe llevar más allá de 2 minutos, y si la permite el orador, bueno, pues adelante.
Si no la permite, entonces al final todas las aclaraciones que vengan van a ser permitidas y van a durar 2 minutos, porque a veces quien sube a hacer una aclaración ya lo toma como el punto para hacer una intervención. Entonces más bien lo que tiene que hacer es solicitar un lugar en el uso de la palabra, un turno en el uso de la palabra. Artículo 15. Interrupciones al orador. El presidente deberá interrumpir al orador y conceder desde luego la palabra para mociones de orden a quien se la pida, dando a este un tiempo máximo de 2 minutos para su exposición. Nuevamente, al hacer la moción, el presidente de los debates es quien interrumpe al orador, permite la moción y le da 2 minutos para hacerla. Tan pronto como de la exposición hecha por los oradores que hayan pedido la palabra para mociones de orden se desprenda que no son en realidad tales, es decir, que no hay una alteración del orden ni de la asamblea, ni del estatuto, ni del punto que se está discutiendo, el presidente deberá retirarles inmediatamente el uso de la palabra, concediéndosela al orador interrumpido. Es decir, el presidente de los debates tiene que estar muy atento a que si se hace una moción, efectivamente sea una moción. Si se hace una aclaración, que efectivamente sea una aclaración y que se ciñan al tiempo que este reglamento determina para ese tipo de intervenciones. Y bueno, nuestro reglamento sigue hablando de la suspensión de las discusiones, la continuación, la votación, petición de votación nominal, votaciones empatadas, permanencia, etc. Es importante que conozcamos estas reglas si queremos llevar un proceso adecuado de nuestras asambleas. A veces, el cansancio, el tedio que suele inducir el discutir un mismo tema durante bastante tiempo, pues suele llevar a muchos compañeros a querer terminar de una vez con el proceso de la asamblea. Sin embargo, debemos ser muy observadores y debemos cuidar que se cumpla con lo que establece nuestro propio reglamento de asambleas para que éstas se desarrollen de la manera más dinámica y en un ambiente de respeto y de fraternidad entre quienes participamos en este tipo de expresiones democráticas. Entonces, así como se van desarrollando las discusiones y se van agotando los puntos dentro de la orden del día, el llegar a acuerdos de asamblea nos obliga, y eso es parte de las obligaciones y derechos que ya hemos visto en otros programas sobre el estatuto, nos obliga a cumplir con esos acuerdos de asamblea. El reciente acuerdo de asamblea en torno a el realizar una consulta para ratificar el voto por la planilla número 1 de 11 de octubre, es un tema que ha querido conflictuarse, ha querido problematizarse en el sentido de que es contradictorio a lo que establece nuestro estatuto. Y si hacemos el análisis de nuestro estatuto a fondo, vamos a ver que este ejercicio de consulta no es contradictorio porque no sustituye el proceso electoral que ya realizamos en meses pasados. En ningún momento se establece que esta consulta sea en lugar de un proceso electoral. No existe como tal la figura de consulta, pero la toma de decisiones de nuestra asamblea nos permite ejercitar otro tipo de situaciones siempre y cuando no contradigan lo que establece el estatuto. Y esta consulta no contradice el espíritu de nuestro estatuto y es un acuerdo tomado por nuestra Asamblea General. Y nuestra Asamblea General, por lo tanto, es soberana y es libre de tomar las determinaciones que crea necesarias para llevar adelante la vida de nuestro sindicato. Bueno, pues por el momento es todo. Terminamos nuestra edición de hoy de Letras Militantes haciendo esta fraternal invitación a todas y a todos a que leamos nuestro estatuto sindical, a que lo conozcamos a fondo, porque solo conociendo a fondo nuestro estatuto podremos vivir una vida democrática en nuestro sindicato. Por mi parte es todo, muchas gracias y nos vemos la próxima semana en Letras Militantes. Hasta luego. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio SME, donde a los libros les damos la palabra.